y tú eras fe con grano de mostaza. Eso me dice el Señor, y tú eras fe con grano de mostaza. Eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, tú le dirías a la montaña, muévete,
estamos en el Evangelio de Marcos capítulo 12. Vamos a hablar de la resurrección. Es muy importante. Vamos a hablar un poquito acerca del matrimonio, de los cielos, vamos a hablar un poquito de los ángeles, pero vamos a concentrar más acerca de la resurrección. Y Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. Vamos a leerlo, yo lo hago en voz alta como de costumbre. Terminado la lectura, oramos una vez más y yo lo haré en voz alta y ustedes en voz baja. Marcos dice aquí: entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco le dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús y les dijo: no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Padre, gracias por este hermoso día. En esta mañana, al continuar, Señor, en este servicio, te agradecemos todas tus bendiciones. Señor, los privilegios que gozamos como hijos e hijas tuyos, Señor, al poder reunirnos en un lugar como este y disfrutar Señor, de la alabanza, cuando, Señor, levantamos nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras manos hacia ti, alabando tu santo nombre. Gracias por dar nuestra libertad y este entendimiento. Y ahora, al leer estos cuantos versículos, rogamos que continúes, Señor, hablándonos, Señor, que podamos levantar nuestras mentes y nuestros oídos hacia ti. Que seas tú el que nos hables personalmente y Señor, toque nuestras vidas, Señor, de una manera que traiga un fruto de alabanza hacia ti, nuestro Padre Celestial. Así es que bendícenos, pues, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, al enseñarnos, al educarnos, Señor, de tu palabra y al darnos sabiduría. Que estés tú siempre delante de nosotros. Rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Podemos ver que habla de la resurrección. Nos habla del cielo. Nos habla un poco de los ángeles también. Y es algo que la resurrección muy importante para nosotros. No todas las personas aceptan esta verdad esencial sobre Jesucristo acerca de la resurrección, pero podemos decir que la mayoría de las personas en todo el mundo
independientemente de sus tendencias sociales o religiosas, creen en alguna forma de vida en un mundo después de la muerte. No todos aceptan la resurrección. La mayoría supone que cuando pasen de esta vida, entrarán en alguna forma o algún sistema o una imaginación o un anhelo que ellos tienen más allá de la tumba. Sabemos que por toda la arqueología, la historia de nuestros países o de todas las civilizaciones antiguas, y nos revelan que la creencia se ha mantenido durante muchos años, es decir, la creencia de la vida después de la muerte. Es más, muchas culturas enterraban a sus muertos con elementos que pensaban que eran necesarios para la vida que viene después. En algunas culturas hasta ponían comida y algunos otros utensilios, y pensaban que eso era necesario para la vida que seguía. Y si bien muchos de ellos esperaban esta existencia continua de la vida, pocos aceptaron la doctrina de la resurrección de Jesucristo. ¿Sabe qué? El Señor trató con aquellas personas que estaban confundidas acerca de la resurrección. Yo creo que hoy en día existe con muchas personas que están confundidos acerca de la resurrección. Y sabe que muchas veces es nuestra ignorancia que nos lleva a conclusiones erróneas acerca de las cosas de la vida eterna. Quizás usted ha oído por ahí que muchos dirán, yo no pienso que nada pase después de esta vida. Yo pienso que aquí se acaba. Otros quizás dirán, yo pienso que si soy buena persona, si hago ciertas cosas, entonces hay vida para mí. ¿Verdad? Pero estas son ideas o conclusiones propias. Para que la persona diga, yo no creo que nada pase después de esta vida, ¿basado en qué? En su propio entendimiento, en contraste con la palabra de Dios. El mejor indicado para esto es Dios, y nos ha dado su manual, la palabra, que nos enseña acerca de las cosas de Dios y nos acerca a Él. Hemos leído instantes atrás acerca de estos grupos que confrontaban al Señor Jesús, y en nuestro texto de hoy vamos a analizar estas ideas transmitidas en este texto y que nosotros podemos considerar una confrontación acerca de la resurrección. En este capítulo que hemos leído de Marcos 12, el Señor confronta 3 ataques diferentes. Recuerde que está en sus últimos días de ministerio en este mundo, poco tiempo antes de la cruz. Y Él es directo. Todo lo que Él decía que contradecía, y con sabiduría, con la palabra de Dios,
hacía que aquellos grupos religiosos aún lo odiaran más y querían matarlo. Primera pregunta acerca de la autoridad de Jesús: ¿con qué autoridad vienes tú? Y él demostró que su autoridad provenía de Dios, del Padre. Es más, en una de sus parábolas también él insinuó, él les dijo que él era Dios. Luego hicieron otra pregunta sobre pagar impuestos a César. Querían meterle en problemas, usted sabe eso. Y el Señor respondía hábilmente a esa pregunta. Cuando le dijeron, enséñeme, cuando él dijo, enséñeme una moneda, ellos habían hecho una pregunta muy clara: ¿debemos de pagar impuestos, sí o no? Querían atraparlo. Y él contestaba sabiamente. En un lado, él apoyaba lo legítimo que es un gobierno donde quiera que estemos, en cualquier país. Dios lo ha permitido. El Señor contestaba hábilmente esas preguntas. Aunque él apoyaba a la autoridad del gobierno, los limitaba también, porque la primera autoridad es Dios. Y sus respuestas causaban asombro entre la gente y, por supuesto, sus enemigos. Causaba frustración. Aquí vemos este tercer ataque de este grupo religiosos en contra del Señor Jesús. Y vamos a ver en estos primeros versículos del 18 al 23 una pregunta que podríamos considerarla quizás, aunque capciosa, a la vez un poco, pues tonta. Entonces dice el versículo 18: vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, por cierto, es una de las cuantas veces, bueno, parece ser que es la única vez en el libro de Marcos que encontramos aquí estos saduceos. Quizás ustedes sabrán que este grupo solo aceptaban los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, conocido como el Pentateuco. Usted sabe que los primeros 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ellos rechazaban muchas de las creencias que otros judíos tenían, pero no, que ellos pensaban que solo lo que se mencionaba en el Pentateuco, pero se desarrollaba con más detalle en los libros posteriores del Antiguo Testamento, como por ejemplo la resurrección de los muertos, los juicios futuros, la vida después de la muerte, ¿qué traigo ahora? Digo yo, muchas veces digo, tengo que orar antes de hablar, y ya oré y todavía no. Yo no sé ustedes, pero yo cuando me paro aquí estoy hasta sudando. Algunos dicen, no se le nota, pero no se me hace fácil, para nada. Y me doy cuenta que es por la gracia de Dios. Así es que rechazaban estas creencias comunes que solo se mencionaban, como les dije, en estos primeros 5 libros. Este grupo, los saduceos, pertenecían generalmente a la clase aristocrática de la sociedad judía. Y tenían influencia en el Sanedrín, que era el órgano del gobierno judío.
y vienen con esta pregunta capciosa. Y dicen, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara a su esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella, es decir, el que seguía de los autos, y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella la mujer? Ya que 7 la tuvieron por mujer. Una pregunta muy tonta, pero ellos se avanzaban en la ley de Moisés. En Deuteronomio capítulo 25, de los versículos 5 al 10, nos habla acerca de estas leyes. Por cierto, Deuteronomio quiere decir segunda ley, porque habían tenido anteriormente los 10 mandamientos, pero había que especificar en detalle muchas de las cosas. Pero básicamente usaban esa escritura, pero de una manera capciosa, para cuestionar al Señor y a ver qué respondía y qué podía decir él de esto, porque si nos dice ahí en Deuteronomio 5, del versículo 5 al 10, lo voy a hablar en mi propia palabra, pero usted lo puede buscar después si gusta, es que si una mujer quedaba viuda, de acuerdo a la tradición, las reglas que ellos tenían, esto tenían especificado en la ley del libro de Deuteronomio, que si no tenía hijos, se podía casar con el hermano del difunto y así poder darle descendencia a su hermano. Y si eso pasara una vez más y así sucesivamente, como llegamos aquí a este ejemplo que ellos ponen a los 7 y ninguno diera hijos, además que el último dijera, ¿sabes qué? Yo no quiero casarme con ella. Y lo voy a poner en mis propias palabras, pero usted puede leerlo. Vamos a decir que dijera, no, ¿sabes qué? No. No me gusta. O que dijera cualquier cosa. Ella, de acuerdo a la ley, tenía el derecho de llevarlo al que la rechazaba. A los ancianos del pueblo, y ellos iban a hablar con él una vez más, y si él decía, no quiero nada con esta mujer, por cualquier razón, no quiero usar otras palabras, no quiero que se me ofendan mujeres, no. Entonces ella, de acuerdo a la tradición, podía quitarle su calzado y escupirlo en la cara y decir, este hombre será llamado descalzado. Wow. Es bíblico, está ahí. Usaban esto porque ellos eran expertos en los 5 libros, en los primeros 5 libros de la Biblia. Pero habían usado esta historia de una manera entrevertida, de capciosa, para atrapar al Señor sobre esta pregunta. Algo ridículo que sacaba la idea del matrimonio de acuerdo a las escrituras, pero lo hacía de una manera peor. 7 hermanos casándose con la misma mujer y cada uno de ellos estiraba la pata. No, moría. A ver, yo pienso que si yo hubiera sido como el quinto, el sexto, yo hubiera echado para atrás. Hubiera dicho no.
Leí una historia que sucedió en el siglo pasado, aquí en los Estados Unidos, donde una mujer asesinó a 4 esposos. Es lo que podemos decir la viuda negra hoy en día. Pero obviamente que había problemas psicológicos, ¿verdad? Era una asesina. Pero esto está basado en una historia real y los 3 primeros los envenenó. Y el último le dio un tiro. Se hicieron las investigaciones, llegaron a la conclusión, pues obviamente que ella había matado a sus 4 esposos. Y los investigadores hicieron una pregunta a esta mujer, dijo, ¿por qué razón es que usted envenenó a sus primeros 3 esposos, pero el 4 lo mató con un arma de fuego? Y ella dijo, oh, es que este último no se quería comer la sopa. Soy ridículo, ¿verdad? Soy tonto. Pero traigo esto para comparar las preguntas que estos hombres hacían. Por cierto, no agarré ideas. No. ¿Pero qué estaban haciendo estos saduceos? Para ellos, la resurrección era una superstición. No creían que esto sucedía. Así es que la pregunta estaba así, si el Señor Jesús se ponía al lado de los saduceos, entonces la gente común se iba a distanciar de él y de los fariseos. Porque, bueno, y de los fariseos que sí creían en la resurrección de la muerte y en la vida después de la muerte. Estos 2 grupos importantes, saduceos y fariseos y todos esos feos, ¿no? Eran conocidos para los judíos, uno que creía en la resurrección, otros no. Y hay que notar que para ellos, 3 tipos de resurrección. Y explicaré un poco más. Pero si él se ponía al Señor al lado de los fariseos, entonces iba a haber división con los saduceos, que aunque eran un grupo más pequeño, pero eran poderosos, porque eran de los más ricos que obtenían esos puestos importantes dentro de la sociedad judía. Pero el Señor les da una respuesta maravillosa a una pregunta tan tonta. Y Él dice, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. No erréis. Ustedes no saben lo que están diciendo. Ustedes desconocen el poder de Dios. Por eso les decía que la ignorancia, especialmente en las cosas de Dios, conduce a muchas personas a llegar a conclusiones tontas por ignorancia, porque no conocen la palabra de Dios ni el poder de Dios. El Señor ponía a esta gente en su lugar. Y una vez más, su autoridad, Él tenía autoridad para hablar así y atreverse a decir estas cosas tan poderosas que ponían a esta secta religiosos de los judíos en un error. Y les decía, ustedes no conocen la palabra de Dios en realidad. Ustedes no saben de su poder. Imagínense, la gente se había asombrado cuando Jesús
habló así a estos saduceos. Y el Señor continúa señalando otro punto. Quiero que sepan, hermanos, que lo voy a traer a nuestros días, porque hay muchas creencias hoy en día. Versículo 25 dice, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán casamientos, sino serán como los ángeles. Y dice lo que dice, como los ángeles están en los cielos. Y aquellos saduceos, ellos pensaban, asumieron incorrectamente que si hubiera una resurrección en el cielo, como pensaban que iba a continuar como en la tierra, y si así fuera, entonces ellos pensaban que tenían al Señor Jesús contra la espada y la pared, y te agarramos, te atrapamos. Pero el Señor dijo que en la otra vida las personas no se casarán ni serán entregadas por otra persona en un matrimonio. El matrimonio es necesario en nuestro mundo actual, que de muerte para la perpetuación de la raza humana. Lo primero que el Señor dijo a Adán era que se multiplicara, la idea de tener hijos. Y era con un propósito. Pero también habla de los ángeles cuya existencia estos saduceos negaban. ¿Sabe que la Biblia dice que, especialmente el salmista, que nosotros, el hombre, es hecho un poco menor que los ángeles? A mí me da la idea de mucho menor que los ángeles. Un hombre no podría con un ángel. Son mucho más fuertes que nosotros. Pero en la otra vida, es decir, en la resurrección, nuestra existencia será parecida a los ángeles, que no pueden morir. No vamos a ser igual que los ángeles. Usted sabe cómo mucha gente piensa hoy en día. Cuando un bebé muere, dice, se ha convertido en un angelito. Me adelanto, quiero hablar de eso. Es un mito que no se encuentra en ningún lugar de la Biblia, de que seremos ángeles. Dicen que seremos como los ángeles en el sentido de que no moriremos. Es una fábula, es un mito que mucha gente piensa, se ha imaginado, y quizás muchos se ha transmitido a otras personas. Pero nuestra existencia será muy parecida a la de los ángeles. Además, nuestra vida eterna después de la resurrección nuestra vida será más gloriosa de lo que podemos imaginar en comparación con nuestra existencia en la tierra. Mucho más, ni podemos imaginarnos completamente. La vida en el cielo será una vida completamente diferente a la que nosotros conocemos aquí. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 42 al 44, él dijo así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Eso lo dice el apóstol Pablo. Al
parecer, la idea que me da a mí es que tendremos cuerpos reales, tangibles, pero serán como cuerpos espirituales. Esa es la imaginación que yo tengo. En el sentido de que nunca perecerán, ni se enfermarán, ni nunca experimentaremos dolor. No podríamos imaginar lo maravilloso que será. Así como si pusiéramos el ejemplo como un bebé en el vientre materno, no puede imaginar como un concierto de piano o mirar un paisaje hermoso. Él no tiene imaginación todavía. ¿Cómo será? Así es. Tenemos ciertas pistas, ciertos detalles que Dios nos da, pero el día que estemos allá nos vamos a maravillar completamente. Al responder a estos saduceos, Jesús confirmó las doctrinas de la resurrección, la realidad de una vida después de la muerte y la existencia de los ángeles, todo una sola vez lo dijo ahí. Los ángeles existen. La vida existe. Están hablando con el Creador del universo. Pablo dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Ese es Dios, Jesucristo es el Dios. En los versículos que siguen de nuevo aquí, pero respecto a los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés, como les habló Dios en la zarza, y diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Así que vosotros mucho erráis, andan bien perdidos, anden bien equivocados. ¿Sabe qué? Está usando la misma escritura que ellos se aferraban. Pero hay tantas más del Antiguo Testamento, pero son esas que ellos supuestamente conocían y se aferraban. Están equivocados al afirmar esa idea de resurrección, de una idea de resurrección que no estaba en el Pentateuco. Sí está. El Señor está diciendo, y está ahí. Y estaba refiriéndose a la zarza ardiente, si ustedes recuerdan, en Éxodo capítulo 3, de los versículos 1 al 6. En ese pasaje Dios identificó a Moisés diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Con esto responde la pregunta de la resurrección. Sabe que parece un poquito oscuro para muchos de nosotros que no vivimos en esas áreas, pero para ellos era un argumento bien fuerte porque sabían que eso es lo que decía la palabra. Era convincente para los demás judíos. Permítanme darle un resumen. Es ridículo que Dios diga que el Dios de los hombres, ¿cómo Él puede ser el Dios de los hombres que no existe? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, deben estar vivos y por lo tanto la resurrección es una realidad. O en otra manera, si Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos estaban ya completamente hechos polvo después de sus cuerpos, pero Dios no puede ahora en este momento ser un Dios. Dios no es el Dios que ha dejado de ser. Qué golpe tan duro. Recto la nariz para mí, para estos saduceos. Ahí está en tu libro, en el libro que usted lee, en el segundo de los libros que ustedes afirman aceptar. Había empezado a decirles que estaban en un error y terminaba de una manera más directa: si ustedes están en un gran error.
porque imagínese usted cómo lo dirá. Su tiempo había llegado. Marcos nos dice aquí en estos versículos cómo reaccionaron los saduceos, pero obviamente que no era bien recibido. El Señor reforzaba aquellas escrituras o aquella doctrina que ellos negaban. Pero el Señor lo hizo con autoridad que probablemente los irritaba más. Han de haber regresado a sus lugares como disgustados, como nosotros que vimos en las últimas semanas que hemos estado hablando de que se oponían al Señor. Marcos tampoco nos dice, nos cuenta cómo reaccionó el pueblo, pero Mateo sí nos dice. Mateo 22:33 dice, cuando la multitud oyó esto, se asombraron de su enseñanza. Hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje? ¿Qué deberíamos de llevarnos a casa hoy, basado en lo que estamos estudiando? Primero, la pregunta sobre relaciones matrimoniales en el cielo. Pues obviamente que esa pregunta de los saduceos era tonta, pero al tratar de hacer caer al Señor Jesucristo, pero en el otro lado plantea una pregunta legítima para nosotros hoy en día. ¿Cómo serán nuestras relaciones con nuestros cónyuges? Voy a hacer algunas preguntas, pero no me conteste. ¿Cuántas veces se ha casado usted? No me responda. Pero para aquellos que han sido casados por muchos años, acabamos de tener una celebración de un 50 aniversario. ¿Qué testimonio hizo una pareja que aquí de nosotros? Que han vivido toda una vida juntos. Y usted sabe que la persona cría ese vínculo o eso especial con su cónyuge. Pero especialmente cuando sirven al Señor juntos, este vínculo, esta unión se hace más fuerte. Para mí es de mucho testimonio ver esto, lo he visto aquí. Uno preguntará, quizás, ¿vamos a perder esos vínculos en el cielo? Todas estas preguntas, quizás la Biblia no trata de una manera profunda sobre estos aspectos, pero sí nos da las bases. Pero sí nos dice la Escritura que mantendremos algún tipo de relación con nuestros seres queridos, pero será diferente porque no estará contaminada por el pecado. Les decía, quizás algunos de ustedes, casados, divorciados, viudos, yo les diré de vida personal. Fui viudo por un número de años. Mi primera esposa y yo servimos al Señor aquí, en esta iglesia. Y el Señor se la tomó, llegó su día. Yo pensaba que, decimos vulgarmente en mi tierra, se te acabó el corrido a ti. Aquí se acabó el corrido. Pero Dios tiene otras maneras, ¿verdad? Y volví a casarme de nuevo.
iglesia que conozco por muchos años. Son cosas reales. Porque mucha gente piensa, yo soñé a mis papás que estaban agarrados de la mano, besándose juntos en el cielo. Eso es muy bonito. Yo no quiero lastimarlo, pero quiero darle las cosas bíblicas. No será igual. El Señor lo dijo. Es más, yo no lo digo, lo dice el Señor. Habrá una relación, pero no igual. Será como hermanos o hermanas, ¿verdad? Y sí, pienso que lo vamos a conocer. Pero no es como muchos piensan, voy a andar escondiendo para que no me vea. No. Los agarré, ¿verdad? No. Como aquella historia que les platiqué, y eso te voy a recordar desde nuevo, de aquella pareja que la mujer ya anciana murió al cielo y estaba esperando que su esposo se muriera. Y cuando él murió, finalmente le decía, viejo, te estaba esperando por tantos años, ¿por qué te has tardado tanto? Y él nomás la miraba. Soy yo, cariño, ¿no te acuerdas de mí? Y él no decía nada, nomás la miraba. Eso es un chiste, ¿eh? Finalmente dijo, el pastor dijo que hasta que la muerte nos separara. Ya no quería nada, ni allá. Es un chiste. Nada de eso sucederá. La gente piensa de una manera. Veré a mi esposo o a mi esposa, que estaremos juntos por siempre. Sí, pero no de esa manera. Permítanme decirles también que estos saduceos que no creían en la resurrección, había resurrección en el Antiguo Testamento, pero es de gente que venía a la vida. Luego tenemos la resurrección del Señor Jesucristo que ellos no entendían. Y quizás muchos de ellos no iban a ver cómo sería el cielo. El Señor estaba, pero Él nos estaba dando una lección, principios bíblicos que podemos entender hoy en día y que es práctico para nosotros. Pero ahí hablaba con esta gente de una manera que ellos no entendían. La Biblia nos dice que cuando un ser querido, cuando estamos en el Señor, ¿verdad? Que no nos dolemos como aquellos que no tienen esperanza. Por supuesto que la pérdida de un ser querido es doloroso. Pero la esperanza que nos consuela y que nos ayuda es el saber que un día lo veremos otra vez si estamos en Cristo. Porque el Señor dijo, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pablo dijo que no quiere que nadie, ¿verdad? Que no seamos como aquellos, que no nos dolamos como aquellos que no tienen esperanza. Pero en el cielo las cosas serán diferentes. Dios ha dado las reglas, ha establecido cómo debemos de vivir aquí, nos ha dado el manual y nos está dando pequeñas pistas y de cómo hacer allá, pero esto es básico, es bíblico. Imagínense qué agradable será si su cónyuge sin ninguna naturaleza pecaminosa. Imagínense eso. Imagínense cuánto más agradable sería usted también sin una naturaleza pecaminosa. ¿Sabe que la intimidad sexual es una bendición en la tierra, pero tiene sus peligros?
Inclusive en eso Dios ha establecido reglas. Pero todo eso es necesario para la procreación y entre parejas, el hombre y la mujer pueden pues disfrutarse uno al otro, pero cuando en los cielos no sucederá eso, no es necesario, no más de eso. Usted y yo seremos sin aquella naturaleza pecaminosa que aún tenemos, aunque cristianos todavía pecamos porque estamos en este cuerpo, pero un día este cuerpo será transformado y seremos, como dijo el apóstol Juan, como el Señor en cierta forma, y explicaré. Pero la comparación de las cosas materiales con lo celestial serán mucho más placenteras que cualquier otra cosa que usted pueda experimentar en este mundo. No habrá más tensiones asociadas con las cosas que en la vida, en las cosas matrimoniales, en la intimidad, no más de eso. No habrá más necesidad de casarse ni entregarse a ningún matrimonio en el cielo. ¿Sabe qué? No estaremos pensando en eso. Nuestro enfoque principal será Jesús. Créame usted que cuando usted llegue al cielo, si es un hijo o una hija de Dios, lo primero que va a estar buscando no será su cónyuge, que se haya ido antes que usted, como les decía anteriormente. No, no va a ser eso. Usted y yo vamos a estar buscando a Jesús. Que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Nuestro bendito amigo y redentor, nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros, Jesucristo. Ese es el enfoque principal en los cielos. No más matrimonios, no más problemas. Así es que nuestras relaciones en la tierra, aquellos que amamos en la tierra, nuestra relación con Dios será tan poderosa que las relaciones que tenemos en este mundo van a ser insignificantes en comparación. Alguien dijo por ahí que el matrimonio es una preocupación aquí, pero allá no lo será. Cuando aquellos que estén incluidos en la resurrección continúan hablando este personaje, pues, aquellos incluidos en la resurrección de los muertos ya no se preocuparán por el matrimonio. Tendrán mejores cosas en qué pensar. Su intimidad ahora será con su Dios, pero de una manera muy diferente. Así es que estos hombres tenían una idea equivocada de cómo sería el cielo. Y mucha gente hoy en día están equivocados en pensar porque se basan en cosas de hombres, nada en la palabra de Dios, porque muchos ignoran la palabra de Dios. Y el Señor dice, qué equivocados están. Mucha gente piensa, cuando yo me vaya al cielo va a haber nubes así muy blancas y voy a andar flotando. Van a aparecer como esponjas y luego va a haber ángeles tocando con arpas por toda la eternidad. Bueno, tal vez eso sea mejor que el infierno, pero no por mucho. ¿Cómo será el cielo? Buena pregunta. Tendremos algunos detalles. No más sufrimiento, no más dolor.
Cristo. Solo nos da unos detalles que el cielo será maravilloso, pero no como la gente se imagina. ¿Cómo serán nuestros cuerpos en este nuevo cielo y en esta nueva tierra? Porque Dios, la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y Dios creará una nueva tierra, una nueva Jerusalén. ¿Cómo será estos días? Son escasos los detalles que se nos dan, pero nos dan unas ideas, unas pistas que nos hacen pensar. Y, por ejemplo, cuando el Señor resucitó, recibió un nuevo cuerpo. Escasos días de la cruz, y de su muerte y de su resurrección, habla de esta manera y nos da bastante. Un cuerpo interesante, yo me imagino porque cuando el Señor resucitó podía comer, podía beber y podía aparecerse y desaparecer a la voluntad. ¿Sabe qué? También nos dice la Biblia, tenía cicatrices en sus manos. ¿Quién lo tocó en sus manos? No más. Pero parece que, aunque tenía cicatrices, el Señor no tenía dolor. Antes, sí. Antes de la muerte nos dice que sufrió, ¿verdad? Porque era 100% hombre. Sangró, sudó, lloró. Sentía dolor. Pero después, los poquitos detalles que se nos dan, que él podía comer cuando se le apareció a sus discípulos, que hay los tacos de pescado. No, dice que comió y bebió un nuevo cuerpo, que podía él traspasar paredes ahora. No más dolor. Nuestros cuerpos resucitados también tendrán estas mismas propiedades y habilidades. La Biblia no nos dice así en ese detalle, pero hay unas grandes pistas, detalles que nos parecen indicar que vamos a poder tener eso. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, el apóstol Pablo dice, cuando nosotros leemos esto es emocionante en estos detalles que nos da el apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto inmortal se vista de inmortalidad. Y usted puede continuar esos versículos emocionantes e interesantes. Pero aquí cuando el apóstol Pablo dice que aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos permaneceremos muertos. Los muertos en Cristo resucitarán. Gran misterio, wow. No todos serán transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, al final de la trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo 2 veces dice que seremos transformados. Es lo que sucedió al Señor Jesús cuando Él resucitó. Su cuerpo
que tenemos por la Escritura, entendemos por la Escritura, era similar. La gente propuesta es Jesús. Era similar como antes de la resurrección, de su muerte y resurrección. Era reconocible, pero cambió dramáticamente de muchas maneras. El apóstol Juan nos da otro detalle. Primera de Juan, en una de sus cartas, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, el apóstol Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él, seremos semejantes a Él. Obviamente que no vamos a ser igual que Él, pero semejantes a Él, es decir, cuerpos espirituales transformados ya como Él. Seguramente que esto se refiere a su inmortalidad, de que seremos como Él, en referencia a su inmortalidad y a nuestra impecabilidad en el cielo. Pero pienso yo que de entender, entendemos las mismas cualidades del poder, de los poderes que el Señor resucitado, el Señor Jesús. Esa es mi creencia personal. Por supuesto que no ser como Dios, para nada. Usted y yo fuimos creados a la semejanza de Dios. En el sentido de que somos espirituales. Por último, ¿está usted listo para ir a ese lugar? ¿Está usted listo para ir ahí? Solo hay dos destinos para cada persona en la tierra. Cuando la persona pasa de este mundo, de esta tierra, irá ya sea al cielo o al infierno. Esto es bíblico. Al cielo o al infierno. Si usted no está seguro cuál es su posición con Dios, les ruego que medite duramente lo que Dios dice en su palabra sobre cómo obtener vida eterna y estar con Él para siempre en ese nuevo universo. No hay una discusión o una decisión más importante que usted y yo podamos tener en esta tierra. Arreglemos este tema de la eternidad que está en nuestros corazones de una vez por todas. Arréglese con Dios. Hoy Pablo nos dice muy claramente, pero permítame decir antes de cerrar que cualquiera que se crea arrogante, que pueda engañar al Señor Jesús, téngalo en cuenta que nadie puede engañar a Dios ni embaucarlo en ninguna forma. Él es Dios encarnado y sabe todas las cosas. Jesús es el Hijo de Dios. Él dijo: el Padre y yo somos uno. Nadie puede engañarlo. Isaías 40:26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y conoce todo. Todo, la tierra, el universo. Él lo conoce, déjenme ser más personal. Él lo conoce a usted, lo conoce a mí. Él nos conoce a nosotros.
Él sabe todo acerca de usted y de mí. Él sabe todo, todos nuestros defectos. Así es que si usted ha pasado una vida peleando contra Dios, o negando su existencia, o burlándose de sus enseñanzas, o de cualquier cosa que se oponga a Él, es un hecho de que usted y yo, si vivamos de esta manera, tenemos una batalla perdida y no va a resultar bien para la eternidad. Traguémonos nuestro orgullo. Abandonemos nuestra arrogancia. Humillémonos enfrente de Él. El hecho de que nosotros no somos el centro de todas las cosas, como muchos pensarán. Dios es el centro de todo. Sus pensamientos, mis pensamientos, nuestra percepción de la vida son muy limitados en comparación con la maravilla de la creación y del Señor soberano, Dios poderoso, con todo en existencia y funcionamiento. Y sabe que este Dios todopoderoso, Él provee esta bendición de salvación al hombre. En su gracia, su misericordia, es para todo aquel que se acerca a Él con un corazón arrepentido y que entrega su vida a Jesucristo como su Señor y su Salvador. No hay arrogancia en el cielo. Tremendo esto, ¿no? Les hablé de la paciencia de Dios. ¿Qué paciente es con nosotros? ¿Cuántas veces no peleamos en contra de Él? ¿Cuántas veces quizás no nos burlamos de lo que ahora nosotros hacemos y otros se burlan de nosotros, ¿no? Pero Dios es paciente. Dios pudo terminar conmigo o con usted en aquellos días. Pero en su misericordia le dio oportunidad tras oportunidad. Y sabe que Dios está haciendo eso para darnos la oportunidad de la vida eterna. No desea que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y Él dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amado de Dios, no termine el día como comenzó si no conoce a Jesucristo. Voy a terminar. Aquí termina nuestra lección. No hay nada que perder. O mucho. Dependiendo. Ahora apliquemos su vida. Isaías 1:18 dice: pedid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos. El Señor está diciendo: vamos a sentarnos, yo quiero hablar contigo. Yo te he traído aquí por una razón. Caramba, hombre, yo quiero hacer la paz contigo. Porque te amo. Es lo que Dios está diciendo. Dios nos está dando oportunidad tras oportunidad. Pero no siempre será así. Y yo no sé cuándo Él va a decir: ya no, Samuel, no quieres nada conmigo. Muy bien, me muevo a otro lugar. Pero este Dios quiere la intimidad con usted. Es un Dios personal. Esto no es religión. Cuando usted habla con Dios, lo hace de una manera personal. Para entrar a los cielos es necesario volver a nacer. Le dijo el Señor Jesucristo a un sacerdote, a Nicodemo. ¿Y cómo se hace eso? Pablo nos dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Que Cristo Jesús es el
Padre, gracias te damos una vez más por este libro o este pasaje de la enseñanza de la resurrección. Tú nos muestras a todos nosotros que tú eres el primero de entre los muertos. El que eres capaz, has sido capaz y eres capaz de vencer a la muerte, que has resucitado. Señor, que tu sacrificio en la cruz nos da a nosotros la confianza de saber que podemos tener la vida eterna en Cristo Jesús. Reconocemos que tú has venido a este mundo para hacer exactamente eso, para pagar por nuestros pecados, algo que yo no podría hacer. Y es un conocimiento tan maravilloso, Señor, que para algunos de nosotros es difícil de entender y de comprender el saber que tú nos amas. Pero para obtener esta vida eterna, el único requisito que tú pides de nosotros es fe. Fe en ti, fe en Dios, fe en Cristo Jesús. Y para entrar a ese reino del cielo es necesario volver a nacer. Y cada uno de nosotros tenemos que venir humillados delante de ti y reconocer que somos pecadores, que hemos fallado, que hemos luchado, batallado en contra de ti y ahora nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados. Y te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Si hay alguno aquí que no ha hecho eso, este es el día de la salvación. El apóstol Pablo dijo eso. En el tiempo propicio te he visitado. Hoy es el día, porque aún tenemos vida. Llegará el día, como dice tu palabra, que será fijado un día para que el hombre muera y después de esto viene el juicio. Padre, queremos ser encontrados bajo tu gracia, reconociendo que Jesús es el Dios de la resurrección, el Dios de la vida eterna, el único verdadero Dios. Padre, gracias te damos por esta mañana.